Muy buenas a todos amantes del terror y del oculto. Hoy vamos a hablar de la franquicia Resident Evil, ya que os gustó el anterior vídeo y el primer vídeo del remake del 1, que seguiré trayendo, no os preocupéis, seguiremos jugando la saga Resident Evil en el canal. Pero, primero que nada, quiero hablar de Resident Evil 9. De fondo tendréis una partida mía de las tantas que he echado Resident Evil 3, que ya me lo he pasado muchas veces, el remake. Y mientras vamos a ir comentando la noticia y todo el rollo. La noticia es, muchas están ahora especulando, muchos medios sobre esto. No se sabe aún quién será, pero pasemos a comentarlo. La noticia dice quién protagonizará Resident Evil 9. Los fans están divididos, algunos piden nostalgia y otros sangre fresca. A ver, es que esto acaba de salir hace unos días porque Capcom ha disparado todas las alarmas, porque ya ha dicho que el final del DLC de Rose Winters será el final de la historia de los Winters en Resident Evil. Bueno, en Resident Evil, que abarca de Resident Evil 7 a Resident Evil 8. Ya está. Dos juegos más un DLC. Bueno, sí, más un DLC que es el de las sombras de Rose. Entonces todo terminará ahí. Los fans estaban especulando desde hace muchísimo tiempo que Resident Evil 9 la protagonista será Rose. Pero no, al final solo será protagonista del DLC que va incluido en la expansión de los Winters. Y ahí terminará la historia de la familia Winters. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Resident Evil 9? Se filtró que posiblemente se llamara Resident Evil Apocalypse. Resident Evil 9 Apocalypse, jugando con el 9, con las letras del título, igual que hicieron con el 8 en Village. Pero es que después del Village, ¿con qué te quedas? Porque se destruyó todo. Lo único que queda vivo es Mia, Rose, Chris, Jill. Para esos acontecimientos está viva, pero no se cuenta nada desde el 5. Claire también está viva, pero no se cuenta nada desde el Resident Evil 6. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de la nueva entrega? Pues a ver, según la noticia esta, que es lo que decía yo, la noticia de que el DLC de Resident Evil Village concluirá la historia de la familia Winters ha caído muy bien entre los fans. En una nueva entrevista con IGN, el director del juego, Kento Kinoshita, confirmó que Shadows of Rose será el fin de la historia de los Winters, pero no del final de la franquicia. Entonces, aquí apuntan lo que yo ya he dicho. Ethan Winters fue introducido en Resident Evil 7, una historia con muy poca conexión con el resto de la saga. Ethan regresó como protagonista jugable en Resident Evil Village, donde también salió Chris Redfield, que ya salió en el final del anterior. Sin embargo, los fans están deseando volver a ver el resto de personajes protagonistas de la saga, tales como Jill Valentine, Claire Redfield y Leon S. Kennedy. Ya, además de Chris, claro, porque el único elemento que conectaba estas dos entregas con la saga original, con el resto de la saga, era Chris. Pero, bueno, Chris y todo lo de la BSA, lo de Nueva Umbrella, Jill, que posiblemente también estuvo presente desde lejos en comunicación por radio con Chris, estuvo presente en los eventos finales de la aldea de sombras, de la aldea de Madre Miranda. Entonces, ¿hacia dónde irá la saga? Pues yo, por mí, podrían hacer un nuevo arco de historia de 2 juegos más, por ejemplo, y continuar como hasta ahora, en plan juego principal, remake, juego principal, remake, hasta hacer un remake del 7, del 6, de Revelations, del Code Verónica, y ir sacando remakes y haciendo un canon propio de la saga. O sea, conectando ya todos los juegos mejor, porque en la época lo de conectar juegos, pues como que se la sudaba un poco, y ahora están haciendo un nuevo canon, una nueva historia toda junta, respetando los hechos originales de las entregas originales. Pero, para mí, yo quisiera que el nuevo arco, me da igual si son 2 juegos, son 3,
pero que comenzaron en Resident Evil 9, un nuevo arco sobre Jill Valentine y alguna historia nueva, alguna historia del pasado, traer algo como una recuela de Resident Evil 3 Remake. Porque sí, me encantó un montón el remake y el original también. O sea, Jill es uno de mis personajes favoritos de la saga. Y me gustaría que Jill continuara en la saga de alguna manera contando una historia nueva sobre ella. Porque realmente desde el remake... Bueno, desde el remake fue su última aparición, pero anteriormente su última aparición canónica dentro del canon y de la cronología es en el DLC de Resident Evil 5. A partir de Resident Evil 5 no ha vuelto a aparecer. Y supuestamente. Pero yo tengo la teoría que usaron la misma actriz de doblaje que tiene ella en el 3 Remake para el 8. ¿Por qué? Una de las voces que se está comunicando con Chris desde el cuartel de la BSA es la misma voz que la dobladora de Jill Valentine en el 3 Remake. Entonces, yo siempre he tenido la manía, siempre que he jugado el final, que lo he jugado 2 o 3 veces, es que esa voz, esa chica que le habla es Jill. Entonces, de manera indirecta, estuvo presente, entre comillas, en los hechos del final de Resident Evil 8, lo que provocó la caída de la aldea de sombras de Madre Miranda y de la muerte de Ethan Winters. A lo mejor esto lo aclaran en el DLC de las sombras de Rose, en la expansión de los Winters. Bueno, la expansión Winters. Entonces se puede aclarar ahí, pero habrá que ver hacia dónde tira todo. Para mí, yo quisiera ver de vuelta a Jill. Porque si por ejemplo traen de vuelta a Leon, ¿qué tiene más que contar? Si ha estado en todos los juegos principales, bueno, casi todos, desde el 2 ha estado en muchos de los juegos principales. Ha estado en el 2, estuvo también en el 4, 5. Bueno, 5 hay una mención. Estuvo también en el 6. Y para esta época no sabemos nada de Leon, pero yo creo que donde lo dejaron en el Resident Evil 6, para mí es una buena forma de culminar la historia de Leon y pasar a otra cosa. Claire Redfield y Chris Redfield, o sea, que volvieran los hermanos, para mí también sería una buena noticia, porque si Chris ha tenido presencia en este último arco de historia de la saga, ha sido por algo. Entonces, a raíz de eso, de todo el tema de Nueva Umbrella, la BSA y todo el rollo, pueden traer a los hermanos Redfield de vuelta. Y sería una alegría para los fans. Continuamos leyendo un poco el artículo y ya os iré soltando más cosas. Y aquí pone: lo interesante es que según un insider, Resident Evil Village solo iba a ser el segundo capítulo de una trilogía centrada en la familia de Ethan Winters y que culminaría en Resident Evil 9 y que las historias de los 3 juegos iban a estar relacionadas. Aquí pone: Ethan Winters muere al final de Resident Evil Village, pero su hija Rose será la protagonista del DLC Sombras de Rose, como una adolescente de 16 años después de los sucesos de Village. Y aprendiendo a usar sus nuevos poderes, ahora en tercera persona. Bueno, eso ya lo sabíamos, que eso se anunció con la expansión Winters. Bueno, Kinoshita dejó claro que este DLC será el final de la historia de los Winters, dejando intuir que Resident Evil 9 tendrán nuevos personajes o viejos. Esto también es otro punto. En plan, podían presentar un personaje completamente nuevo, como hicieron con Ethan en el 7, y empezar desde el 9 hasta el 10 o hasta el 11 hacer una trilogía o una duología y empezar a desarrollar ese personaje de cero. O sea, presentar una familia nueva, 2 hermanos, alguien rollo León, algo así. No sé, empezar a desarrollar un personaje de cero, una nueva historia de cero, pero con un personaje que conecte todo lo anterior. En este caso ha sido Jill, y si en este caso es Claire... Ay, perdón, en este caso ha sido Chris. Y si en este caso es Jill, o es Claire, o es Leon, podría ser que tiren por ahí. Pero bueno, continúo leyendo el artículo. O viejos personajes con nuevas historias, como Jill, Leon o Claire.
que han aparecido en los recientes remakes, pero no en historias nuevas. Pero muchos fans quieren volver a saber de ellos, dónde están y qué están haciendo. Eso es normal, porque si un personaje que ha tenido mucho éxito en una saga deja de aparecer, quieres que saquen una película, en el caso del cine, o en el caso de los juegos, quieres que saquen un nuevo juego contando qué ha estado haciendo durante los eventos de los últimos juegos o de las últimas películas, y ver qué ha sido de él. Aquí también ponen el subreddit de Resident Evil, sin embargo hay opciones de todo tipo. Algunos prefieren ver a nuevos personajes, recordando que la saga se reinventó gracias precisamente a alejarse de las raíces con Resident Evil 7, y que los principales solo salgan en papeles secundarios como en Village. Podrían hacer eso, podrían hacer en plan presentar una familia nueva, unos hermanos nuevos, como he dicho, lo que sea, un protagonista nuevo. Y que lo que queda de la familia Winters, si es que Rose sobrevive al DLC, aparezca como secundarios o una aparición esporádica o algo. O en un próximo juego ver la BSA desde dentro, cómo funciona esa vaina. Dónde está ahora Chris, dónde está Jill, a lo mejor también está Leon con ellos, quién sabe. Donde también puede estar Claire, la hermana de Chris. Y ver toda esa vaina y ver por ahí a Mia y a Rose Winters, que puede ser, pero bueno. Y también pone aquí, otros creen que a Ada Wong le vendría bien una historia que expanda su personaje. El plan para hacer un remake de Resident Evil 4 podría servir para conectarlos aún más, dado que Resident Evil 4 Remake sale en marzo de 2023. Menos de 2 años después de Village. Quizás Resident Evil 9 está más cerca de lo que pensamos. Vale, esto también hay que aclarar varios puntos. Si quieres hacer, porque después de lo de Caminos Cruzados o como se llame, no sé qué Ways se llamaba, no me acuerdo ahora del nombre exacto del DLC del 4, que se cuenta un poco más de la historia de Ada. De Ada no se cuenta mucho más allá de lo que tú ves en los juegos. Aparte que sí, que en el 6 se cuenta más de la historia de Ada, pero vendría bien a lo mejor para rellenar el hueco argumental entre el 4 y el 6, porque según recuerdo no estaba bien conectado, porque vi un poco la historia de Ada por encima. Hay juegos principales que no los he jugado, el 4 no lo he jugado, pero vi la historia un poco por encima en YouTube de Ada, igual que el 6 sí que lo jugué y la historia de Ada comienza, te relata un par de cosas del 4, en plan que el juego abarque del 4 al 6 cubriendo qué hace Ada durante todos esos años con sus time skips, sus flashbacks o lo que tenga que tener el juego bien metido. Y después, cuando llega a la altura del 6, dar un salto a después de toda la historia de la familia Winters. Y a partir de ahí continuar, y este primer juego sería la introducción del personaje de Ada Wong a la trilogía nueva de Ada Wong. O sea, armarle un arco de personaje primero contando pasado y rellenando huecos de su historia en 3 juegos, y después ya irte a desarrollar una historia completamente nueva con Ada de cero. Podrían hacer muchas cosas con esto, así que veremos hacia dónde tira Capcom, pero podría ser. También se estuvo diciendo que había un Resident Evil Outbreak en desarrollo y un Revelations 3, que como bien sabemos en los Revelations, en el primero nos trajeron de nuevo a Jill. Creo que era en el primero. En el segundo nos trajeron de nuevo a Claire y a su amiga Rebecca, que Rebecca es Rebecca Chambers, la de Resident Evil 0. Y nos trajeron también a otros personajes memorables como Barry, pero si hacen un Revelations 3, a lo mejor por ahí pueden explotar la historia de Ada Wong, continuar la historia de Ada, o rollo como hicieron con los otros, plantarte el personaje que ya conoces y plantarte una situación completamente nueva y hacerte un juegazo. O está la otra posibilidad, que es coger a Jill y plantarla en esa entrega, o sea, en el 3, en el Revelations 3, o plantarte a Claire y a Jill en el Revelations 3 y hacer un nuevo arco con Ada, que no estaría mal. O continuar
hacer una secuela del Code Verónica, que esto es menos probable. Pero conforme va la saga, a lo mejor la última entrega numerada es el 9 y como se supone que se llama Resident Evil Apocalypse, sea un apocalipsis, le aparezcan todos los villanos, todos los personajes, hagan una historia tremendamente currada como final, y a partir de ahí empiezan las entregas no numeradas de Resident Evil. En plan, el Village, entre comillas, es numerada y no numerada, porque jugaron con lo del 8 con las letras de Village. Vale, te lo acepto. Y esta también van a hacer lo mismo con las letras de Apocalypse, supuestamente. Vale. Pero, ¿y si a partir de aquí hacen en plan Resident Evil Outbreak? Resident Evil, no sé, Electric Boogaloo, por ejemplo. Es una charrada, pero por ejemplo Electric Boogaloo. O Resident Evil... Bueno, Revelation ya es un nombre utilizado. Homecoming. O rollos así. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, continuar, pero ya no numerar. Es como si hubieran llamado al 8 Resident Evil Village a secas, sin hacer referencia a que es Resident Evil 8. Entonces, ya sería una entrega no numerada. Igual que con el 9 se llama Apocalypse a secas y no hacen referencia a que entre las letras hay un 9, no Resident Evil 9, ya sería una entrega numerada, a eso me refiero, que no tenga número. O sea, sepas dónde va la cronología, pero no tenga número. Y así pueden hacer dentro de la franquicia varios arcos argumentales o hacer historias individuales de personajes antiguos, que también puede ser. Pero bueno, por aquí iremos dejando el vídeo. Yo con esto os he dejado todas mis impresiones de hacia dónde o no puede ir la saga. Y eso es todo por hoy. Semana a todos, no os vayáis, no sin antes ver el vídeo que os dejo en pantalla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.